Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido a todos? Bien, Qué dicha, aquí vamos, chicos. buenas noches, profe, ¿Alguna? compañeros. Hola, buenas noches. ¿Alguna duda, situación que haya surgido durante estos días, chicos? No. Bueno, chicos, entonces vamos a ir empezando la clase. Ven que para el tercer examen son dos temas, uno más grande que otro, ¿verdad? El primero, la parte de estadística, que fue lo que vimos la semana pasada, y de ahora en adelante la parte de geometría, ¿verdad? Durante la tarde o mañana, no me acuerdo a qué hora fue que les mandé, pero ya les mandé lo que me pidieron la semana pasada, que eran unos examencitos pasados, ¿verdad? Entonces ya ahí se los mandé en blanco si los quieren ir repasando, practicando o demás, ¿verdad? Y esperemos que nos suceda por lo menos como la vez pasada, ¿verdad? Que nos rindió el tiempo para que las últimas clases sean de pura práctica, ¿ok? Entonces, justamente hoy empezamos lo que son temas de geometría. Si alguien desea ir viendo la parte de temas a nivel de libro, entonces empezamos la parte de geometría específicamente en la página 267 y ya eso sería de ahí hasta el final del libro, ¿verdad? Entonces, a nivel de geometría, sí vamos a tener varios temas, chiquiticos entre sí, pero sí son varios. Entonces, el Buenas primer tardes. tema, hola, buenas tardes. El primer tema que vamos a ver específicamente es el de simetría axial y empiezo con este caso que está en la página 269. En realidad, la simetría axial viene siendo como un espejo. Chiquillos, ven que a veces nos cortamos el cabello y tenemos una parte simétrica con respecto a la otra, ¿verdad? Es como si nos estuviéramos viendo en un espejo, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, me dicen que la línea punteada es el espejo y ven que aquí más o menos tenemos media mariposa. Entonces, ¿qué es a lo que hace referencia la simetría axial? Que yo en este espacio derecho tengo que ver reflejada específicamente esa mariposa. Por ejemplo, esta línea va para la izquierda, entonces esta va para la derecha, ¿verdad? Tengo que tratar ahí más o menos, ¿verdad? A como nos vaya saliendo, no es que nos tengan que poner a dibujar, no, pero más o menos algo como por el estilo, ¿verdad? Va a ser específicamente lo que es la simetría, ¿verdad? La simetría es en realidad Vamos. eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso en particular, tenemos media mariposa a la izquierda, nosotros esperamos ver reflejada también media mariposa a nuestro lado derecho, ¿verdad? Eso es lo que trata la simetría. Entonces, en este caso, ¿qué figura se forma? Bueno, no la voy a hacer, ¿verdad? Porque si no duro todo, pero vemos media mariposa a la izquierda, ¿y qué me va a quedar? Media mariposa a la derecha. Entonces, ¿qué figura se nos va a formar? En este caso, se nos forma específicamente una mariposa. ¿Qué características encontramos en la figura? Entonces, qué sé yo, si esta parte sube un cuadrito, pero en dirección hacia la izquierda, esta otra sube un cuadrito en dirección a la derecha. Mira, yo llegué a este punto, en realidad aquí hay una distancia o un cuadrito, ¿verdad? Del espejo hacia el punto donde yo tengo que llegar. Entonces, aunque sea hacia el otro lado, pero tiene que mantenerse lo mismo, ¿verdad? Si yo me voy aquí, por decirlo así, un cuadrito a la izquierda, aquí me tengo que mover un cuadrito hacia la derecha. O acá, donde empieza esta partecita de la ala, vean que se movió dos lugares a la izquierda, entonces yo debería empezar esta al otro lado, moviéndome dos lugares hacia la derecha. O sea que la figura va a quedar equidistante. O sea, si yo me muevo tres lugares a la izquierda, tienen que ser tres lugares hacia la derecha, ¿verdad? Si estoy a cierta altura, al otro lado también. ¿Qué elementos homólogos hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? Elementos homólogos vienen siendo como las parejitas. Por ejemplo,
Si yo tengo este punto acá, su homólogo va a ser este punto de acá. O tengo este segmento, ¿verdad? Entonces su segmento homólogo va a ser este otro, o sea, la parejita de él a nivel de reflejo. Si nosotros esto lo tuviéramos en un papel, qué sé yo puedo doblar el papel específicamente aquí, ¿verdad? Lo doblo a la mitad, pero pasando por la línea punteada. Entonces, si el dibujo lo hacemos perfecto, lo que esté en el extremo izquierdo a la hora de doblar la hoja tiene que quedar exactamente en el extremo derecho. Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ahorita un cuaderno de resortes, ¿verdad? Nosotros tenemos el cuaderno de resortes, lo abrimos, todo bien, ¿verdad? Quedan las dos hojitas abiertas, el resorte en particular queda en el centro, ¿verdad? Pero a la hora de cerrarlo, vuelve a calzar todo de manera perfecta, ¿verdad? Eso es en realidad en lo que consiste lo que es la simetría, ¿verdad? Entonces, una mariposa cumple con estas características. Y esta en particular que tenemos nosotros ahorita, sí, ¿verdad? Cumple con la característica de ser simétrica. Si nos vamos a la vida real, sí, la mayoría de sus mariposas tienen, ¿verdad? Simetría también, a menos que tenga un caso en particular, por ejemplo, que alguna mariposa, no sé, se lastimara una ala, le pasara algo, ya uno dice, bueno, está bien, ya no tiene simetría como tal, ¿verdad? ¿Qué otras figuras poseen simetría? Qué sé yo, dibujamos un corazón, por ejemplo, o tenemos la figura de un corazón y nosotros podemos trazar una línea en específico y se nos parte a la mitad, ¿verdad? No sé, tenemos, por ejemplo, un cuadrado, de ahí un cuadrado en particular, ¿verdad? Yo puedo tener un cuadrado y el cuadrado en realidad tiene varios ejes de simetría. Por ejemplo, si es un cuadrado, puedo hacer una línea horizontal, una línea vertical y las dos diagonales. Entonces van a haber figuras que poseen un eje de simetría, dos ejes de simetría, tres, cuatro, cinco, seis, o poseen un montón de ejes de simetría. Pero en realidad, ¿en qué consiste el eje de simetría? Es justamente la línea que nosotros vamos a trazar para que sea como el espejo, ¿verdad? Que yo diga, bueno, si yo parto la figura por acá, que digo, la parte de arriba y la de abajo, poseen simetría o no, ¿no? Acá, entonces, igual, continuando con lo que es la parte de simetría por acá, tenemos que es una línea imaginaria, está bien, sí, es una línea imaginaria. Sin embargo, si ustedes necesitan el apoyo para poder, no sé, trazarlo en el dibujo, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, lo que les hablaba acá, vean, por ejemplo, este cuadrado sí está bien hecho, ¿verdad? Yo acá tengo varios ejes de simetría. Por ejemplo, la línea horizontal, si yo veo solamente este eje, voy a trazarlo con marcador. Si yo veo este eje, entonces yo puedo decir, ajá, él es un eje de simetría, ¿por qué razón? Porque la parte de arriba y la parte de abajo quedan como un espejo, ¿verdad? Pues es el único, no, en realidad hay un montón más. Por ejemplo, no está muy marcado, pero digamos, acá en la línea vertical tenemos igual, ¿verdad? Que hay una simetría de la figura izquierda y de la figura derecha, ¿verdad? Como le digo, como si tuviéramos un cuadernito de resortes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otro eje de simetría tenemos nosotros por acá? De por acá tenemos esta diagonal. Esto sucede en el cuadrado, ¿verdad? También hay que analizar cada pregunta en particular, ¿verdad? O cada ejercicio en particular, porque algunos van a tener varias, otros van a tener una, poquitas, o depende de la figura, ninguna, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, esta de acá es como si nosotros tuviéramos aquí a la hora de doblar la diagonal, o podemos también tener una simetría con respecto a la otra diagonal, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, el cuadrado tiene sus dos diagonales, horizontal y vertical, o sea, él en particular tiene cuatro ejes de simetría. Si me voy a la segunda figura, igual uno trata más o menos de ejercer la imaginación porque podemos tener
ejes de simetría horizontales, verticales, diagonales para todo lado, ¿verdad? Entonces, en esta segunda figura podemos tener un eje de simetría de manera horizontal, entonces vemos que me calza exactamente la parte de arriba con la parte de abajo como si estuviera en un espejo, ¿verdad? Entonces tenemos un eje de simetría horizontal y por acá, esta de acá, aquí tendríamos un eje de simetría vertical, ¿verdad? Si nosotros trazamos esa línea, vemos que el extremo izquierdo queda como un espejo con respecto al extremo derecho, ¿verdad? Me pueden poner letras, o me pueden poner, no sé, caritas, muñequitos, o sea, nos pueden poner cualquier figura en particular, uno analiza, si usted dice, si yo trazo esta línea, queda mitad y mitad, por decirlo así, o sea, me queda como un espejo. Entonces, vean, por ejemplo, la letra X. Yo puedo decir que la letra X tiene un eje de simetría horizontal, vean que la partecita de arriba queda igual con la partecita de abajo, pero también tiene, por ejemplo, un eje vertical, la parte izquierda con la parte derecha. Hay letras que tienen, hay letras que no. Por ejemplo, yo puedo poner la letra R y si yo quisiera analizar, digamos, en este caso, la letra R, por más que ustedes hagan líneas horizontales, verticales, diagonales, por ejemplo, la letra R en particular no tiene eje de simetría. Entonces encontramos a nivel de abecedario algunas letras con eje de simetría, otras no lo tienen, ¿verdad? Y lo que podemos ver en esta última imagen, ¿verdad? Que tenemos por acá un triangulito, bueno, dos triangulitos, si ustedes me dicen, bueno, yo voy a tratar de trazar una línea horizontal, y en este caso horizontal, no sé por dónde, pero horizontal yo no voy a tener un eje de simetría. Yo no puedo decir, ah, mira, es que trazo la línea por acá y los dos triángulos me quedan iguales. No, primero vemos un triángulo más grande que otro, ¿verdad? Entonces ya por esa primera situación no va a ser simétrico, ¿verdad? Igual podemos trazar una línea vertical que de igual manera nosotros acá una línea vertical no vaya a tener como una simetría, por ejemplo, del lado izquierdo o del lado derecho, o sea, no, ¿verdad? Igual puedo tratar, por ejemplo, de hacer líneas diagonales, ya sea diagonal para cualquiera de los dos lados, pero esta en particular no tiene ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, a nivel de examen o de práctica o de la situación que tengamos, vamos a encontrar figuras con cantidad infinita de ejes de simetría o con una cantidad en específico, pero que sean muchos. Por ejemplo, y el cuadrado aquí tiene 4. ¿Existirá una figura con más lados? Sí. Por ejemplo, en un polígono regular, que sabemos que todos sus lados son iguales, específicamente en el polígono regular, qué sé yo, un hexágono, por ejemplo, el hexágono tiene 6 lados, entonces todos los polígonos regulares van a tener la cantidad de ejes de simetría igual a la cantidad de sus lados. Entonces, si a mí me hablan de un hexágono, ni siquiera se pongan a trazar líneas, porque si es hexágono, sé que tiene 6 lados, automáticamente va a tener 6 ejes de simetría. No sé, me pueden hablar de un pentágono. Pentágono es la figura de 10 lados, por lo tanto va a tener 10 ejes de simetría. Entonces hay figuras que sí tienen muchos ejes de simetría. Si les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la figura que tenga cantidad infinita de ejes de simetría? ¿Cuál consideran ustedes? Bueno, es una única figura que tenga cantidad infinita de ejes de simetría. Puede ser el círculo, profe, no. El círculo en particular no puede ser el círculo en particular, porque usted al círculo le puede trazar horizontal, vertical y diagonal para todo lado, como cuando partimos la pizza, que hacemos por un lado para el otro, qué sé yo, para ir sacando 8 porciones, 12 porciones, 16 porciones, no sé, digamos la cantidad de porciones que tenga la pizza, por ejemplo, el círculo en particular es la única figura que tiene cantidad infinita de ejes de simetría, ¿verdad? Ya ahí dependiendo de la figura que me pongan, de ahí vemos, qué sé yo, como el cuadrado que tiene 4, el hexágono que tiene 6, esta figura rara que tiene 2, la letra X tiene 2,
esta en particular no tiene ejes de simetría. En realidad, que a mí me digan simetría axial o que me digan simetría reflexiva, vienen siendo prácticamente como la misma idea. O sea, tengo igual la misma idea a nivel de espejo, ¿verdad? Entonces, me pueden hablar de simetría axial, me pueden hablar de simetría reflectiva o simplemente reflexión. A mi profe se me puede salir cualquiera de las tres palabras, ¿verdad? Entonces, en algún momento o en algún ejercicio les voy a decir eje de simetría, en otro caso se me puede salir la palabra reflexión o, ¿verdad? Entonces, para que también estén acostumbrados. Así como a la profe se le puede salir cualquiera de todos los nombres que poseen, a nivel de ejercicios también, ¿verdad? Nos los pueden preguntar, o lo que siempre les digo, ¿verdad? Que nos los pueden preguntar con nombres diferentes que nosotros tenemos que saber qué significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este caso en particular, ven que es como si fuera un arbolito de Navidad, pero como inverso, ¿verdad? Igual, nosotros a veces nos van a dar ya el eje de simetría, otras veces somos nosotros quienes lo tengamos que identificar, ¿verdad? Por acá, el libro ya nos da el eje de simetría. El detalle es que, aunque yo le haya tomado como un pantallazo, por ejemplo, acá a nivel del libro no se ve mucho. Entonces, puede ser que el ejercicio ya traiga el eje de simetría, puede ser que no, entonces nosotros lo identificamos. Por ejemplo, en esta figura, acá por donde estoy pasando el puntero, específicamente esta línea de puntitos que se ve ahí, que la voy a resaltar un poquitito más, ese viene siendo mi eje de simetría. Ahí, por lo menos traté de hacerlo lo más recto posible. Entonces, si ustedes se imaginan esto en papel, yo puedo doblar esta hoja específicamente por acá y todo me va a calzar. Por ejemplo, el punto A me va a casar con el punto B. Entonces yo puedo decir que el punto A y el punto B son homólogos. O a la hora de cerrar la figura, yo puedo decir que el punto G coincide con el punto H. Ah, entonces G y H son homólogos. O puedo decir que C con D son homólogos. En este caso, F con F, o sea, consigo mismo, F con F es homólogo de, y si yo lo doblo, él queda específicamente sobre él, ¿verdad? Y lo mismo para el punto E. Así como podemos decir vértices homólogos, qué sé yo, punto A con punto B, punto G con punto H, y así con los demás, se pueden hablar de lados homólogos y de ángulos homólogos, ¿verdad? Llevan exactamente la misma idea, o sea, yo me voy a ir fijando como si yo tuviera esto como un espejo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el segmento AG, ¿verdad? Que es el que está específicamente por acá, entonces el segmento AG, en este caso, es homólogo con el segmento BH. O sea, tratar como de ir buscando las parejitas. Entonces, traten de guiarse. Si a ustedes le dicen A, G, entonces empecé con A, busquen quién es la pareja de A, que sería B. El segmento termina con G, entonces busquen quién es la parejita de G, ¿verdad? Entonces, si me dicen segmento A, G, yo ya me orienté y puedo decir que el segmento homólogo es BH. Si me hablan, por ejemplo, del ángulo AGC, entonces vean el movimiento A, G, C. Entonces lo busco al otro lado, pero de la misma forma, ¿verdad? Entonces, si es, por ejemplo, ángulo A, G, C, sería homólogo con el ángulo B, H, C, ¿verdad? Entonces, vean que esto de momento va así como sencillito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos como unas flechitas, ¿verdad? En este caso, nosotros sí tenemos que identificar bien quién es el eje de simetría, ¿verdad? Porque acá me van a hablar como la figura original y quién es su espejo. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, yo puedo decir que esta es la original, ¿verdad? La figura original, y lo que yo pueda empezar a trazar por acá va a ser el reflejo, ¿verdad? La simetría. Entonces, a la figura original, en este caso viene siendo la parte izquierda, a esta figura original se le va a llamar preimagen. Y a la figura que se obtiene después
después del reflejo. Próximamente vamos a ver homotesia, rotación, vamos a ver otros casos, pero la que se aplica después de se va a llamar imagen. Como cuando nosotros ponemos un video y, ¿verdad? Nosotros tenemos, qué sé yo, la imagen en la computadora o, ¿verdad? O la presentación en la computadora, entonces esa imagen de la compu es la preimagen. Y cuando nosotros ponemos el video y ya esa imagen tira, por ejemplo, a la pared, ve que tira una imagen a la pared, ese reflejo después de es la imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, nosotros tenemos que este es nuestro eje de simetría, ¿verdad? Esta línea de puntos. Y si yo veo esto y doblo como a la mitad, yo puedo decir que este punto va con este punto, ¿verdad? Este punto va con este punto y demás. Entonces, la figura original, por decirlo así, es la preimagen. O sea, ¿quién es preimagen? El punto A, el punto B, el punto C, el punto E y el punto D. O sea, los que en este dibujo están a la izquierda. ¿Quiénes serían imagen? Los que se reflejaron después de, o sea, los que están a mi derecha. Esta es una letra A que lleva una comilla. El B lleva una comilla, el C lleva una comilla, el D lleva una comilla y el E lleva una comilla. A esa comilla se le lee prima. Entonces, este sería la letra A prima, B prima, C prima, D prima, E prima. Otra forma, ¿verdad? Pero sería como la forma más fácil de identificar es poniéndole una comilla de prima. Igual, si me ponen letras diferentes, igual es sencillo, porque digamos, por ejemplo, acá me pusieron letras diferentes y yo identifiqué que era A con B, G con H, C con D, E con E, F con F, ¿verdad? En este caso, si este es mi eje de simetría, yo sé que el A se ve reflejado con el punto que esté acá. Otra forma a veces, así como para no complicarse uno la existencia, es ponerle la misma letra, pero una comilla. Entonces, vean que A se ve reflejado o es el homólogo de A'. El D es homólogo con D'. B es homólogo con B'. C es homólogo con C'. E es homólogo con E'. Entonces, se pueden llamar con letras diferentes o se pueden llamar con la misma y la comilla de prima. ¿Ok? Entonces, acá ya les dije cuál lado, perdón, cuál vértice con cuál vértice, ¿verdad? Yo les dije Profe, A con A', ajá. y esa se puede doblar para abajo también, ¿no? Esta en particular se puede doblar también para abajo, correcto. Y también se saca, digamos, ahí se sacaría la A con la C. Ajá, la A con la C, digamos, pero sí habría que especificar dentro del ejercicio a cuál de los dos vamos a querer como eje de simetría, ¿verdad? Porque si yo le digo, quiero que la línea vertical sea Ok. eje de simetría, ¿verdad? Entonces se puede hacer A con A', D con D', nada más. Si se especifica que es la línea horizontal, ¿verdad? Porque esta figura en realidad tiene dos ejes, voy a rayarle un toquecito, qué sé yo, si yo le digo, bueno, no vamos a trabajar con la línea vertical, sino que vamos a trabajar en este caso con la línea horizontal, entonces podemos decir, si fuera en el caso horizontal, que A es homólogo con C, que el D es homólogo con el E, o el A' es homólogo con C' y demás, ¿verdad? Pero específicamente tiene que indicarse quién es el eje de simetría, ¿verdad? Porque digamos, en esta figura, ay, perdón, en esta figura nosotros tenemos dos ejes de simetría, en esta figura en particular, ¿verdad? Si yo me devuelvo al cuadrado, por ejemplo, ven que el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Entonces, tengo que especificar si voy a trabajar con el vertical, con el horizontal, con esta inclinada o con esta otra ¿Y línea inclinada. cómo lo pongo en el libro o en el examen? La diagonal Sí que va nos de van tal a a tal indicar, o... ajá, sí, digamos, ahorita estamos iniciando, y ya aquí vamos a ver, mira, si lo quiero con el eje X, con el eje Y, ya casi entramos como con las rectas, ve, por ejemplo, aquí con esta otra de simetría, entonces ya casi, ve. Esto es apenas como para irlos identificando, ¿verdad? A Gracias. nivel de ángulos, con gusto, a nivel de ángulos, igual, ¿verdad? Identificamos, qué sé yo,
Aquí lo tenemos claro que es solamente con el eje vertical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ángulo ABC, que sería esta abertura. Entonces, ustedes saben que a mí no me molesta si usan colores, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ABC, si yo quiero específicamente este ángulo, entonces, ¿con quién va a ser homólogo? Con el ángulo A', B', C', ¿verdad? Con este ángulo en particular, ¿verdad? Si es, qué sé yo, como ahorita que me tienen que responder el ángulo A', B', C', que cada una de esas tres letras lleven la prima, porque a veces me ponen A, B, C y me ponen la prima al final. Si ustedes ponen la prima al final, yo entiendo que la prima es solo de la C y que lo que es A y B son normalitas. No, si es algo que tienen que especificar, que todas lleven el detalle ese de prima, entonces, qué sé yo, ángulo A', B', C', aunque haya que escribirle a todos a la vez. ¿Ok? Igual, lados con lados, ángulos con ángulos, vértices con vértices. Igual, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que tengamos, ahí vamos a tener cierta simetría o cierta reflexión. Por ejemplo, en la letra B, si yo a la letra B le aplico una simetría o una reflexión, ven que esto me tiene que quedar como un espejo, ¿verdad? Entonces, la original se llama preimagen, el reflejo o la que se aplica después de es la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, la letra H está bien, la letra H más bien le dice que damos vuelta a nivel de espejo, pero y quedamos igual, ¿verdad? Entonces, vamos a tener casos de casos, ¿ok? Igual, podemos tener cualquier figura, una estrella, una bandera, no sé, alguna carita, o sea, nos pueden poner cualquier figura que de igual manera nosotros vamos a identificar si hay simetría o no. Sin embargo, también se puede trabajar en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces ya en el plano cartesiano hay que ir metiendo, dependiendo de la situación, un dibujito o dependiendo de la situación alguna fórmula, pero son fórmulas chiquiticas, ¿verdad? Entonces, desde ya hagas en una ficha con las fórmulas. Ustedes saben que yo siempre les digo, aprendas en las fórmulas porque a veces en el examen vienen, a veces no vienen, y si vienen, a veces no son como de mucha ayuda, ¿verdad? Ven que en este último examen de ahí venían, pero tampoco eran así como la gran cosa, ¿verdad? Entonces, siempre mantengan ahí las fórmulas cerca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, sí necesito que quede claro que el eje de simetría específicamente es como un espejo. Entonces, antes de aplicar lo que es eje de simetría en un plano cartesiano, necesito que recordemos un asunto por acá. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden dar líneas horizontales, nos pueden dar líneas verticales y necesitamos recordar cómo era que se denotaban esas líneas verticales o esas líneas horizontales. Si a mí la recta me dicen que es x igual a un número en específico, ¿verdad? Ya sea, no sé, 5 menos 1, 8, no sé, ¿verdad? El numerito que diga x es porque vamos a trazar líneas verticales. Como en este caso dice x igual a 1, entonces es una línea vertical específicamente pasando por 1, ¿verdad? Entonces dice simetría x igual a 1. Me la pueden dar en forma horizontal, sí, me pueden dar una recta horizontal, solo que si es una recta horizontal, se escribe como y igual al número, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, y igual a 2, por ejemplo, entonces de ahí la recta y igual a 2 es esta que yo estoy trazando en rojito, ¿verdad? Y igual a 2 específicamente. Entonces, sí necesito que recordemos, chiquillos, si es x igual a un número, tiene que ser en forma vertical. Si es y igual a un número, en forma horizontal. El número nos lo van a dar por ahí. El detalle es nada más trazarlo, ¿verdad? El dibujito. Puede que el ejercicio ya traiga el dibujo, como en este caso. Si no lo trae, lo hacemos ahí, tipo borrador, ¿verdad? No tiene que quedar súper perfecto, pero por lo menos que diga, ay, mira, aquí tengo los X negativos, los X positivos, ¿verdad? O los Y negativos, positivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá me dan el eje de simetría x igual a 1, ¿verdad? Entonces, haciendo este recordatorio, si es x igual a un número, es una línea vertical pasando por ¿dónde?
por 1, ¿verdad? Entonces una línea vertical pasando por 1. Entonces se lo voy a poner por acá, ¿verdad? Más o menos como por aquí, ¿verdad? Ese es mi eje de simetría. ¿Qué puedo observar yo por acá? Vean dónde está el punto A, que se los voy a dejar pintadito, y vean dónde está este punto A'. Ellos dos son homólogos, ¿ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho que me hacía el eje de simetría? El eje de simetría me hacía como un espejo, ¿verdad? Él me hace esto como un espejo. La distancia que yo me muevo de un lugar a otro tiene que ser la misma. Entonces, si este es mi espejo, que es la línea amarilla, vean que este es el punto original. Entonces, de la recta al punto original, vean que yo me moví. Uno, dos, tres cuadritos, ¿ok? De la recta al punto A, yo me moví 3 espacios, en este caso hacia la izquierda. Entonces, si yo necesito simetría, en vez de moverme ahora 3 espacios hacia la izquierda, saliendo de la recta, tengo que moverme esa misma cantidad de espacios, pero en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, si me moví 1, 2, 3 a la izquierda, de aquí mismo tengo que moverme 1, 2, 3 a la derecha. Entonces, el punto A y el punto A' son homólogos. A mí me pueden decir, bueno, es que el punto A es el -2,3, ¿verdad? Recordando que se da primero en X y luego en Y. Y el punto A', que sería su homólogo, va de 4 a 3 en Y, ¿verdad? Entonces 4,3. Me los pueden pedir en dibujo o dependiendo, qué sé yo, un tipo marque con X o un tipo completo, nos lo pueden preguntar como pares ordenados, ¿verdad? Entonces, sí teniendo la idea de que si esto es como un resorte de cuadernora, si yo llego y doblo la hojita, me tienen que calzar. Entonces, la distancia que haya para un lado tiene que ser la misma para el otro, Profe, si no, no me cumple la distancia. Sí, profe, sí, dime. y con pares ordenados, ¿cómo sería? O sea, si fuera así como marca con X. Es que en una de las prácticas estaba viendo ese y no lo entendía. Ujú. Venía así como en pares ordenados. Y, que cuál era la reflexión, Digamos, algo así decía. ajá, hay que tener muy claro, digamos que ya sería pasándonos a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener como varias fórmulas, por eso es que les digo, si se pueden ir haciendo la fichita de fórmulas desde ya, mejor, chiquillos, porque son varias fórmulas y son muy parecidas entre todas. Entonces, a nosotros nos pueden dar varias simetrías, ¿verdad? Hay una que es, mira, yo necesito ver si hay simetría, por ejemplo, con respecto al eje X. Entonces, si yo quiero ver una simetría con respecto al eje X, es esta línea de acá. Entonces, lo que yo vea reflejado de arriba, por ejemplo, se ha reflejado hacia abajo. Qué sé yo, nosotros andamos paseando por ahí, por la montaña, y yo me paro en un laguito. Está bien, yo me asomo y ven que yo veo mi reflejo, digamos, en el agua. O sea, está bien, yo estoy hacia arriba, pero a la hora de verme en el lago, yo en el agua me veo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos una reflexión. Entonces, a nivel de puntos, puede ser que hagamos el dibujo o puede ser que no, sino que apliquemos las fórmulas. Entonces, si yo necesito hacer una reflexión con respecto al eje X, ven que el punto está aquí. Si mi espejo va para abajo, a nivel de distancia o a nivel de, digamos, de par ordenado, en X se mantiene. Qué sé yo, si esto se movió hasta 2, lo que cambia es del punto de arriba al punto de abajo, pero en X sigue siendo el mismo. Entonces, si este es el punto A, coma B, y lo vamos a reflejar con respecto al eje X, su homólogo, ven que es el que lleva como la parejita, su homólogo, o sea, su dato en X me va a quedar exactamente igual. ¿Quién es el que va a cambiar? El de Y. Ven que aquí decía B y aquí decía -B. ¿Qué significa ese menos? No es tanto un menos de negativo, sino que es un cambio de signos. Por ejemplo, si este era positivo, es porque él se encontraba arriba. Entonces, ¿qué significa este menos? Que le cambio de signo. Entonces, si él estaba en positivo en la parte de Y es porque estaba arriba, y a la hora de aplicarle su homólogo, queda el mismo valor, qué sé yo, si aquí subí 5 espacios, de ahí aquí tengo que bajar
5 espacios, entonces ya no estoy en el 5 de Y positivo, sino que estoy en el 5 de los Y negativo, ¿verdad? Entonces cambio de signo. O al revés, si el punto original estaba por aquí abajo, a la hora de aplicarle la fórmula queda para arriba. Entonces, si es a nivel de puntos y estamos haciendo una reflexión con respecto al eje X, el dato en X queda igual y el que cambia es Y. O sea, es como al revés, ¿verdad? Si tengo reflexión con el eje X, cambio el signo de Y. Puede ser que tengamos una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, con respecto al eje Y, es este de acá, mi espejo, ¿verdad? Entonces, si este es mi espejo, quiere decir que yo me voy a mover en sentido izquierda o derecha, ¿verdad? Como me lo da en este caso el dibujito, ¿verdad? O me muevo tantos espacios para la izquierda o me muevo tantos espacios a la derecha. A nivel de Y, ellos mantienen la altura. Entonces, el dato en Y no cambia. ¿Quién es el que cambia? De ahí, si yo estaba antes a mi derecha, de ahí ahora me voy a mover a la izquierda. Entonces, de ahí, si yo estaba a mi derecha, estaban los positivos, y si me moví para la izquierda, sí, pues estaban los negativos, ¿verdad? O al revés, si el punto original estaba a la izquierda, ¿de dónde se va a ver su reflejo? A la derecha. Entonces, por acá, si es intersección con el eje Y, el que va a cambiar de signo nada más, o sea, el número va a ser el mismo, quien cambia de signo es el dato en X, que el dato de Y se mantiene exactamente igual. El otro caso es con respecto al origen. Si a mí me dicen con respecto al origen, es exactamente lo mismo a que a mí me digan, no mentiras, esta no, estas se las puse después. Es que yo diga con respecto al origen, es como si tuviera esta diagonal de acá. Entonces, si yo lo veo aquí, lo reflejo acá. Entonces, con respecto al origen, más bien lo podemos ver como Y igual a menos X. Entonces, qué sé yo, aquí este punto es, por ejemplo, si lo tengo acá, es un dato en X positivo y un dato en Y negativo, ¿verdad? Ambos están positivos y yo lo tengo que ver reflejado completamente al otro lado. Entonces, vea que ya no está en la zona de positivo X, positivo Y, sino que en cuál zona va a estar. A la izquierda en X eso es negativo y hacia abajo en Y eso es negativo también. Entonces lo que hace es que si es con respecto al origen o también conocido como Y igual a menos X, el punto como me lo dan se mantienen igual, o sea, el dato en X, el dato en Y, pero a ambos les tengo que cambiar el signo. ¿Ok? Entonces, vamos así a nivel de resumen. Si es reflexión o simetría con respecto al eje X, se cambia el signo de Y. El X queda igual. Si es simetría con respecto al eje Y, el X es el que cambia, el de signo, el Y es el que queda igual. Si es con respecto al origen o también conocido como la recta Y igual a menos X, queda cada uno en su misma posición, solo que a ambos le cambiamos el signo. ¿Ok? Ya casi vamos a los ejercicios también, chiquillos, porque a veces es como tirar mucha fórmula, pero necesitamos ir trabajando, ¿verdad? Entonces, de este temita, a nivel de práctica, es de la 280 a la 288. Sin embargo, yo agarro unos cuantos ejercicios, a veces los más complejos o los que tengan alguna particularidad, ¿verdad? Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, ingresamos con el mismo link. ¿Ok? Entonces, vean que estas fórmulas son para casos especiales. Cuando es el eje X, cuando es el eje Y o cuando es el origen. Si a mí me dicen con una recta X igual a tal o Y igual a tal, no tenemos fórmula. Ahí lo que nos queda es hacer más o menos el dibujo. Si el dibujo ya viene hecho, pues excelente. Si no, hacemos ahí un dibujo a mano alzada, ¿verdad? Entonces tenemos esta pregunta, esta representación gráfica. Si nosotros vemos, aquí hay un punto, aquí está su homólogo y ven que la recta es X igual a 1. Entonces, el punto homólogo del punto